Durante varios meses, Irán se vio sumido en protestas callejeras, cuyo lema principal versaba sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Las protestas comenzaron con la muerte de Mahsa Amini, en la sede de la policía iraní. La policía iraní consideró que la causa de su fallecimiento fue una enfermedad padecida con anterioridad y citó las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia en las que se recogían cómo la víctima goza de buena salud y lo que le sucedió en ese momento. No obstante, el nombre de Mahsa Amini se convirtió rápidamente en una tendencia mundial. Espacio virtual, protestas, congregaciones nacionales y extranjeras. Estas protestas recibieron el respaldo de los más altos funcionarios políticos de los países occidentales y, por supuesto, de sus medios, y como siempre, utilizaron este hecho para aumentar las presiones contra la República Islámica de Irán. Der Tod von Jina Mahsa Amini und der vielen weiteren Menschen, die bei den Demonstrationen getötet wurden, gehört dringend aufgeklärt. Jina Mahsa Amini, du bist nicht gestorben. Dein Name ist Aufruf, und zwar weltweit. We are going to stand with you. Jian Azadi, women, life, freedom. Pero dentro de Irán, ¿quiénes fueron los líderes de estas protestas? ¿Y quién dirigía estos disturbios? ¿A quién promovieron las autoridades de los países occidentales como líder legítimo de estas protestas? And it's special. It's special to be here with you. I want to also recognize President-elect Maryam Rajavi. It is under her leadership that the National Council of Iran is laying the groundwork for a free, sovereign, democratic Republic of Iran. Bless you, madam. Pero, ¿quién es la presidenta electa de la resistencia iraní que recibió el visto bueno y el apoyo de algunos funcionarios de los países árabes y occidentales? ¿Y bajo qué organización ha sido designada para tal puesto a fin de que pueda construir un gobierno democrático? حمایت از مردم به پا خواسته و پشتیبانی از جوانان شورشگر و کانونهای شورشی یک وظیفه ملی و میهنی است. از همه شما خواهران و دخترانم در سراسر ایران میخواهم که در پیشتازی و فرماندهی یگانه‌های شورشی عزم خود را صدچندان کنید. روحیه تهاجم و تحور را دامن بزنید. برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل میتوان و باید از آزادی ایران سرود. هدف ما تضمین آزادی و دموکراسی به هر قیمت است. ما میخواهیم به جای استبداد زن ستیز حاکم یک جمهوری کثرت‌گرا بر اساس حقوق بشر برپا کنیم. انقلاب شریفان با رهبری در مورد قبول نداشتن عوامل مگر نمی‌بینین که چطور طرفداران ما رو تق می‌برن؟ ایران حالا به وضوح در یک موقعیت انقلابی است. روز نه فقط جامعه و تاریخ ایران بلکه تمام جهان به قیام کنندگان ما درود می‌فرستند. Maryam Rajavi o Maryam Kayar Asdanlu. Como mujer, toda su identidad política e incluso familiar está vinculada a la organización terrorista Mujahedin Khalq, hasta el punto de que, cuando se convirtió en jefa de la oficina de Masoud Rajavi, estando casada y con un hijo, se separó de su esposo, Mehdi Abrisham-Chi, a través de una orden organizativa. El 18 de marzo de 1985 se convirtió en la esposa del líder de la organización Mujahedin Khalq, Masoud Rajavi. Y debido a las relaciones organizacionales, su ex esposo tuvo que aguantar al nuevo marido en la boda y felicitar a Maryam y Rajavi. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام مسعود و مریم
راهبران عقیدتی مجاهدین خلق و انقلاب دموکراتیک نوین خلق. امیدوارم که همه ما موفق باشیم با گوش فرا دادن به پیام رهایی بخش این روز و به خصوص پیام رهایی بخش این ازدواج مبارک پیروان شایسته‌ای برای این رهبری ما سعادت این رو خواهیم داشت که سخنان مریم رو بشنویم و بعد شاهد مراسم عروسی، مراسم ازدواج باشیم. Quizás cuando hablamos de la organización Mujahedin Halq, una gran parte de la opinión pública mundial se imagina en la mente una organización que se opone a la República Islámica de Irán y que también recibe el apoyo de las autoridades políticas internacionales. Pero el pueblo de Irán tiene una imagen más completa de esta organización en sus recuerdos. Para una mejor comprensión de lo que estamos hablando, debemos remontarnos al pasado, exactamente al momento en el que se formó esta organización, es decir, los años 40 del calendario persa, que equivale a la década de los 60. Tension increases in Tehran. Daily demonstrations, reports Paramount News special correspondent, feature posters crying out with the British, out too with the almost equally unpopular Americans. Boarded up after early rioting are all Anglo-Iranian properties in main streets. Nationalize the oil industry, away with the company, is the demand of the sometimes frenzied mobs. Out with foreigners is something even youngsters can understand. Small wonder, with all this outside, the Persian cabinet dare not appear to be relaxing full nationalization demands. Después de la nacionalización de la industria petrolera en Irán, gracias a los esfuerzos del gobierno nacional iraní en la década de 1950, los gobiernos occidentales, especialmente el Reino Unido, vieron que peligraban sus intereses en Irán. Y justo cuando el Shah de Irán huyó por temor a perder su poder, se produjo en Irán un golpe de Estado estadounidense británico bautizado como Ajax, que derrocó el gobierno nacional y popular de Irán. El prófugo Shah, que estaba de vacaciones en Roma, regresó a Irán y el legítimo primer ministro de Irán fue arrestado y juzgado por militares y luego exiliado, mientras que algunos miembros de su gabinete fueron condenados a muerte. Los gobiernos extranjeros regresaron gradualmente a Irán. The thoughts of Britain instinctively turned to Abadan, that monument to British enterprise and engineering skill. Forced to abandon what we had created in the wilderness, is it too much to hope that we shall see once more the tankers of Britain at Abadan? Maybe sanity will yet prevail, and Iran and Britain go forward in harmony. Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que se les acercó y recibió ayuda de sus manos desde 1951, so pretexto del programa del Principio 4 de Estados Unidos, tras el golpe de Estado del 19 de agosto de 1949, se consideró prácticamente en deuda con ellos para mantener su poder y se les acercó cada vez más. The 34-year-old monarch, whose comeback followed the violent overthrow of former Premier Mossadegh, emphasizes his country's desperate need of financial help, an urgent appeal that has been answered personally by President Eisenhower, assuring Iran of sympathetic American consideration. Este comportamiento por parte del Shah de Irán incrementó en realidad la influencia de los estadounidenses en Irán hasta que el Senado aprobó el 25 de julio una ley sobre el uso de asesores estadounidenses basada en el Acuerdo de Viena, aprobado en 1961. Con la aprobación de esta ley, los estadounidenses en Irán tuvieron derecho a capitular.
Este evento suscitó la protesta de los eruditos religiosos. El 3 de junio de 1963, el 10 del mes de Muharram, la gente y los estudiantes de religión se dieron cita en la escuela Faisia de Qom. El ayatolá Jomeini comenzó a dar un discurso en medio de la multitud que le esperaba. El ayatolá Jomeini le lanzó una advertencia al Shah de Irán. Oficiales y soldados atacaron la escuela Faisia, desencadenándose un incidente sumamente amargo. Muchas personas fueron golpeadas y otras fueron arrestadas. El ayatolá Jomeini fue arrestado de inmediato. El 5 de junio de 1963, numerosas personas salieron a las calles de varias ciudades, incluidas Teherán, Qom y Baramín, para manifestarse en contra de la detención del ayatolá Jomeini. En respuesta, los soldados del régimen Pahlaví acabaron con la vida de muchos manifestantes y arrestaron a muchos más. Poco después, concretamente en noviembre de 1964, el ayatolá Jomeini, quien además de ser una autoridad religiosa, era también el líder del pueblo que protestaba, fue exiliado a Turquía. Esta medida del régimen de Mohammad Reza Pahlaví suscitó protestas generalizadas entre los iraníes, en especial entre los estudiantes. En 1965, un grupo de estudiantes musulmanes, bajo la influencia del marxismo y con el objetivo de hacer frente a las acciones del régimen Pahlaví y la subordinación de Mohammad Reza Pahlaví a los Estados Unidos, sumado a la ira surgida tras los hechos de junio de 1963, dio paso a la formación de una organización secreta y clandestina. Los líderes de esta organización secreta eran Mohammad Hanif Nejad, Said Mohsen y Ali Asghar Badisadegan. La organización reclutó rápidamente a religiosos y estudiantes que se convirtieron en miembros de dicho grupo secreto, conocido bajo el nombre de organización. Lo llamaron así porque no vieron la necesidad de presentarse abiertamente. El impacto de los eventos de junio de 1963, el asesinato de personas a manos del gobierno Pahlaví y el arresto y exilio del ayatolá Jomeini, incita a los líderes de la organización a plantearse un enfrentamiento armado con el régimen Pahlaví y los asesores estadounidenses. En 1969, la organización decidió establecer una relación con la formación palestina Al-Fatah y utilizar sus instalaciones para entrenamiento guerrillero y armado, a fin de ganar poderío militar para pasar a la actividad armada. La delegación de la organización se reunió y negoció con los representantes de Al-Fatah en Amán, la capital de Jordania, y Al-Fatah prometió entrenar a los combatientes enviados por la organización y proporcionarles armas y suministros militares. Tras el acuerdo con Al-Fatah, el primer grupo de miembros de la organización fue enviado a Dubái. Sin embargo, a raíz de un incidente, la policía de Dubái comenzó a sospechar de estas personas y las arrestó y encarceló, y decidió entregarlas a las autoridades de seguridad de Irán. No obstante, la organización envió a 2 de sus miembros a Dubái para ponerlos a salvos. Haciendo uso de diversas estratagemas, estas 2 personas pudieron abordar el avión que llevaba a los miembros arrestados a Irán y usar las armas y explosivos que portaban con ellos para secuestrar el aparato en mitad del vuelo y conducirlo a Bagdad. La organización inicia así una estrecha relación con el partido Baas de Irak y se convierte en un espía secreto de dicha formación política en Irán.
Sus objetivos seguían siendo cercanos al pueblo, pero diferían en el método de lucha del pueblo y de su líder, a saber, el Ayatolá Jomeini. Sin embargo, la organización aún no había tomado ninguna medida seria en Irán, cuando se vio duramente golpeada por el aparato de seguridad del régimen Pahlaví. Más de 70 líderes y miembros de la organización fueron arrestados en septiembre de 1971 por el aparato de seguridad del gobierno Pahlaví, la SAVAK. اونچه که به رویت میرسه تعداد بسیار جزئی از نارنجک‌ها، مواد منفجره و وسایلی است که ضبط شده. افراد این شبکه با همکاری صمیمانه مامورین شهربانی و ژاندارمری و مامورین ما تعداد زیادشون دستگیر شدن، اونایی که بعداً پیوسته بودن و یا همون افرادی که قبلا بودن یا اونایی که از عراق اومده بودن. چند نفرشون که از جمله مثلا اون عاملین قتل مرحوم فرسیو در برخورد با مامورین کشته شدن که در این باره اطلاعات لازم به موقع در اختیار مردم گذاشته شد و منتشر شد. En ese momento el régimen Pahlaví estaba organizando las conocidas celebraciones de los 2500 años de Irán y la organización planeaba sabotearlas. We may be sitting in on a television first this morning. The heads of state are about to arrive in Persepolis, Iran, to help celebrate the 2500th anniversary of the founding of what was once called the Persian Empire. You are looking at the glories of ancient Persia, 2,500-year-old ruins. And the most exciting part of the celebration that was planned 13 years ago is about to begin. Dichas celebraciones se llevaron a cabo a pesar de la insatisfacción del pueblo persa por las condiciones políticas y sociales que se vivían. El régimen Pahlaví buscaba presentar al mundo los antecedentes históricos de Irán. Numbers of Iranians around the country had protested the Shah of Iran's lavish celebration of the 2500th anniversary of his dynasty. In Iran, the celebrations are costing over $100 million. And this money is coming from the people in Iran. Tras el interrogatorio y el juicio a los miembros de la organización, 4 de sus líderes fueron condenados a muerte, pero uno de ellos fue condenado a cadena perpetua, a saber, Masoud Rajavi. El gobierno Pahlaví pensó que había eliminado y controlado a todos sus oponentes, pero ese no fue el final de la organización. La organización ahora pasó a ser conocida entre la gente como la organización Mujahedin Khalq. En prisión, Masoud Rajavi trató de granjearse el apoyo de los eruditos religiosos, que tenían un método de lucha bien diferente al de la organización. No obstante, fuera de prisión, la situación era muy diferente. El régimen Pahlaví conocía a los miembros de la organización como marxistas musulmanes y consideraba sus ideales muy cercanos al Islam, pero en realidad no era así. Tahi Chanram y Baharan Aram dirigían ahora a los miembros de la organización fuera de prisión. Considerando sus antecedentes intelectuales, estas 2 personas se desviaron del Islam y cambiaron su ideología. Esta orientación de la organización hacia el marxismo también se debió a la falta de comprensión de la profundidad del marxismo, por lo que la vida de adhesión de la organización al marxismo no duró mucho. ما اطلاع زیادی از مسائل مذهبی نداشتیم و به همین علت آنها مارکسیسم اسلامی خود را به اسم مذهب بر ذهن ما حاکم ساختند. مثلا در کنار تفسیری که از وصیت حضرت علی علیه السلام به عمل آورده بودند، سخنان یک کمونیست را قرار داده و این 2 مطلب را با هم یکسان قرار می‌دادند. و یا در تایید مطالب قرآن
از کتاب‌های مارکسیستی جملاتی را نقل می‌کردند. Algunos miembros de la organización intentan asesinar a asesores militares estadounidenses para seguir maniobrando. En este momento, Irán era el mayor comprador de armas de los Estados Unidos y esas adquisiciones se realizaron por orden directa de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán. The Shah of Iran likes to think big and buy big. Today, a representative of his government was in Washington signing an agreement to spend $15 billion in the United States in the next 5 years. That is just $2 billion less than the United States spent on the Marshall Plan to rebuild Europe after World War II. Los asesores militares estadounidenses estaban presentes en Irán para tal propósito. Eran los objetivos más importantes que tenía la organización para vengar las ejecuciones de sus líderes y luchar contra los Estados Unidos en Irán. En 2 operativos, Mujahedin Khalq atacó a varios asesores estadounidenses. El coronel Louis Hawkins fue asesinado al recibir 3 disparos en junio de 1973. Paul Schaffer y Jack Turner, 2 coroneles estadounidenses, fueron asesinados por Mujahedin Khalq en 1975. Sin embargo, sus operaciones no se limitaron a los intereses de los Estados Unidos y el gobierno iraní. La organización atacó tiendas, fábricas e incluso a la prensa. También victimizó a gente común. La violencia de la organización tomaba nuevas dimensiones día a día, hasta el punto de que Mujahedin Khalq llegó incluso a unir a sus miembros y reprimir cualquier crítica y diferencia. Es más, optó por asesinar y eliminar a los críticos y a algunos de sus miembros. Majid Sharif Waqefi y Morteza Samadiyeh Labaf fueron 2 personas cuyas creencias y pensamientos religiosos se oponían a las acciones armadas y al terror. Ambos fueron 2 figuras importantes que consideraron que los asesinatos de la organización atentaban contra la lucha popular. La organización atentó contra sus vidas. ممکنه خودتون معرفی کنید شما؟ مرتضی صمدی لباف. آقای لباف، شما به چه جرمی بازداشت شدید؟ من قبلا جزو گروه مارکسیستای اسلامی بودم. بله. و به این جرم بازداشت. La organización hizo que Leila Somoredian, la esposa de Majid Sharif Wafi, participase en el asesinato de su esposo mediante coerción y presión. Vahid Afarahte fue la persona elegida para eliminar a Wafi, quien murió por una herida de bala y cuyo cuerpo fue incinerado y enterrado en los campos cerca de Teherán. و یه سری از اعضای سازمان مثل سازمان بدبین کرده. جسد چه چی کرده؟ جسد چند به دستور سازمان ستون. ای خدا. ببخشید کجا جسدشو بردین؟ 18 کیلومتری جاده مسکره. Vahid Afarahte y Majid Sharif Wafi eran miembros de la organización. La organización había iniciado una purga entre sus miembros. Aquellos integrantes que tenían pensamientos religiosos fueron eliminados. رهبران این گروه ادعا داشتند ما در عمل به مارکسیسم رسیدیم، ولی زمانی که من و چند نفر دیگر و مجید شریف واقفی که یکی از افراد مؤثر و فعال و از رهبران گروه بود با آنها مخالفت کرده و حاضر به پذیرش مارکسیسم نشده و خواستیم یک گروه مذهبی تشکیل دهیم و انبار گروه را با خود برده، اقدام به ترور ما کردند. مجید شریف واقفی را در سر یک قرار زدن کشتند و من هم که محکوم به مرگ شده بودم به محلی کشانده و به وسیله تیراندازی و به سویم تیراندازی کردند. در حالی که به شدت مجروح شده بودم اسلحه کشیده و متقابلا به سمت آنها تیراندازی کردند و پس از این ماجرا به بیمارستان رفتم و از آنجا به وسیله مأمورین به بیمارستان شهربانی منتقل شدم. La organización tenía un gran plan para utilizar a las mujeres y las niñas como instrumentos. Al separarlas de sus familias y llevarlas a casas seguras, las familias reaccionaron y expresaron su protesta. Algunos de los miembros que habían metido con entusiasmo a sus cónyuges en la organización y acabaron huyendo, se separaron al cabo de un tiempo y se enfrentaron a una familia rota por orden de la organización.
A mediados de la década de 70, la organización envió representantes a Nayaf para hablar con el ayatolá Jomeini. El ayatolá Jomeini, el líder de la Revolución Popular, seguía exiliado en Irak en aquel entonces. Para legitimar sus acciones armadas, la organización planeó obtener la aprobación del ayatolá Jomeini. El ayatolá Jomeini siguió firme en sus posturas, es decir, no quería acciones armadas en la lucha contra el régimen Pahlaví. Los representantes de Mujahedin Halq volvieron de Irak con las manos vacías. اینا گول میزنند همه را گول میزنند اینا میخواستن منو گول بزنن من نجف بودم اینا آمده بودن که منو گول بزنن 20 و چند روز آمد در یک جایی من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم من هیچ راجع به اینا حرف نزدم همشو گوش کردم فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم گفتم نه شما نمیتونید قیام مسلح بکنید. Los principales guerrilleros armados habían sido detenidos, asesinados o neutralizados por múltiples ataques de las fuerzas de seguridad del régimen Pahlaví. Prácticamente el gobierno Pahlaví se había asentado de tal manera que el presidente estadounidense Jimmy Carter calificó el 10 de enero de 1977 desde la capital de Irán al país persa de isla de estabilidad. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. This is a great tribute to you, Your Majesty, and to your leadership, and to the respect and the admiration and love which your people give to you. La guerrilla había llegado a un punto muerto en la lucha armada. Masoud Rajavi eludió el ser ejecutado en prisión. Al mismo tiempo, se difundió que su hermano, Qasem Rajavi, que vivía en aquel entonces en Suiza y se relacionaba con las organizaciones de derechos humanos, había mediado para salvarle la vida. No obstante, según varios documentos pertenecientes a la SAVAK, Rajavi cooperó con la inteligencia del régimen Pahlaví, nada más ser arrestado, y le proporcionó todo tipo de información. Conforme a dichos documentos, el general Nematullah Nasiri, director de la SAVAK, en una carta dirigida a la Junta Militar, presentó a Masoud Rajavi como un colaborador de la SAVAK que, durante la investigación, cooperó y proporcionó plena identificación de los miembros de la organización, información que ha resultado eficaz y útil para esclarecer en todos los sentidos la situación de dicha red. Asimismo, en la misiva, Nasiri enfatiza que Masoud Rajavi cooperó sinceramente con los oficiales dentro de los centros de detención, incluso después de finalizar la investigación. Por lo tanto, en opinión de la SAVAK, merece indulgencia y reducción de la pena. El diario Kayhan también informó acerca de Masoud Rajavi en la noticia de la ejecución de 4 miembros de la organización que, debido a su colaboración durante la persecución y su plena cooperación con los oficiales en prisión y por decreto del Shah de Irán, su pena capital ha sido conmutada con un grado de reducción por el encarcelamiento. Ayatollah Khomeini does not have any conflict of conscience when he sits on his prayer rug and calls for political revolution, calls on Iranians to shed their blood in the struggle against the Shah. It is an extraordinary demonstration of power. Khomeini speaks in a soft voice in a small village in France, and in Tehran, this is the result. La lucha violenta y armada había llegado a un callejón sin salida, pero el pueblo pudo llevar su pugna hasta el final. Un longevo clérigo, que insiste en la lucha no violenta, sigue avanzando con su revolución. El ayatolá Jomeini fue apoyado por todas las personas y grupos políticos prometiendo la libertad, prosperidad e independencia en el marco de la formación del gobierno de la República Islámica, y pudo establecer una dirección indiscutible bajo las condiciones de la revolución. Your Majesty, there were reports that your army may be disloyal to you. Are you concerned about this? The army? How could that be possible?
So you are the army you feel certain about, you feel loyalty. If it was so, it would be the end of the country. Mohammad Reza Pahlavi, pese a todos sus intentos y opresión, no pudo controlar la situación y volvió a abandonar Irán, so pretexto de tomarse unos días de vacaciones. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد. الحضرت چه مدت در مسافرت خواهند بود؟ بستگی به حالت مزاجی من توانم بگم. به خصوص نقطه‌ای که الحضرت تشریف فرما میشن در کجا خواهد بود؟ فکر میکنم از اینجا به آسوان برای استراحت برویم و اولین نقطه اقامت ما در آسوان خواهد. حرفی غیر از حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن پرستی ندارم. Implantándose la atmósfera revolucionaria bajo el liderazgo del Ayatolá Jomeini y ante la desesperación del gobierno Pahlavi, incluso los combatientes fueron liberados de prisión. This then is what the military government claims to be the minority voice of dissent in Iran today. This, no doubt, is what they'll later claim also to be a purely religious demonstration. But there's no mistaking what this, in fact, really is. It's a massive voice of protest against the rule of the Shah. El Ayatolá Jomeini decidió regresar a Irán cuando se acercaba el momento de la victoria de la revolución. Ayatollah, would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? Ahora todo el pueblo estaba contando los minutos para conocer a su líder. La victoria final estaba muy cerca. دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی است و اگر ادامه به این بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد.
dramatic end to the revolution came this afternoon. The revolutionaries took over the grounds of the Shah's palace. The Imperial Guard surrendering control of the home of the man they were sworn to defend. Con el regreso del ayatolá Jomeini, en unos 10 días, se escenificó el telón final de la revolución y el pueblo celebró su victoria. Sin embargo, aquí no terminan las perversas actividades de Mujahedin Khalq ni la revolución del pueblo iraní. The situation in Iran remains far from stable. یا للمسلمین پس کجایین؟ چرا صداتون در نمیاد؟ این وسایلی که باید دادستان خوندن، ضبط صوت و دوربین و این چیزها، اینا به هیچ وجه برای طرح یا گرفتن از این فرد نبوده که من بخوام از این فرد بگیرم. از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا. بله ما تا ابد این کلام ناصر رو به یاد خواهیم داشت. حالا گو گلوله ها ببارند. منافقین پلید رو که ما تک تک دنبال اونم میگشتیم توی کشورمون که اینها رو به سزای عملشون بنشونیم و این جنایاتی که کرده بودن، حالا سطح اینا گیر ما میافتادن و به درک فاصله میشودن.